Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Esto no podrás verlo ni escucharlo en ningún medio de la concentración. Yo creo que cuando tú tienes ya un uso y abuso de oligopolios, de grupos económicos, de monopsonios, de oligopolios y monopolios, y además de integraciones verticales e integraciones horizontales, que no son otra cosa que los carteles, ¿no? O sea, esta gente se comporta como un cartel mexicano, ¿no? O sea, así se los digo, no es broma, o sea, esta gente se comporta como el cartel de Juárez, como el cartel de Monterrey, es igualito, o sea, es integraciones verticales o integraciones horizontales, donde todos apuntan a un objetivo, no sé, producir un bien y distribuirlo, bueno, igualito. Eduardo, esto se puede cambiar. Y estas cosas solamente las puedes escuchar aquí en Argolla TV, porque la única concentración es contigo. Así es, Esto solo lo escuchas y lo ves en Argolla TV, porque nuestra única concentración es contigo. Muy buenas noches, amigos, regresamos con el programa Economía Efectiva. Tenemos el gusto de recibir el día de hoy en nuestro primer programa al economista destacado Pablo Secada. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Eloy? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Mira, el día de hoy queríamos compartir contigo lo que tú conoces sobre la evolución de la economía internacional y la economía nacional. En primer lugar, ¿cómo verías tú al día de hoy el crecimiento global el 2020? Bueno, yo no hago estimados, pero lo que leemos en la empresa y le comunicamos a clientes es que hay una caída de la producción muy fuerte, una caída de la actividad, una caída del comercio mundial muy fuerte. Algunas entidades que seguimos, por ejemplo Goldman Sachs, tiene una visión más optimista de la recuperación, ¿no? Pero cree que la recuperación viene en secuencia y la velocidad de la recuperación viene por la velocidad a la que se contiene el virus. Entonces, Asia se recupera primero, Europa se recupera después, los Estados Unidos se recuperan después, y entre los países en desarrollo, los que están haciendo las cosas bien no están teniendo muchos problemas. Nueva Zelanda, por ejemplo, es un ejemplo de una contención muy exitosa, y el Perú posiblemente es el ejemplo de la peor contención del mundo, o cerca, ¿no? ¿Y cómo ves el caso peruano? La economía en el 2020, ¿cómo se va a comportar? La caída es estrepitosa, ¿no? O sea, hacer números cuando tienes tanta incertidumbre no sirve de gran cosa, pero a quienes seguimos acá te hablan de caídas del producto de 15% o más, ¿no? Hay un escenario del Consejo Fiscal, el peor, de 4, que te habla de una caída de 20, pero peor, una recuperación moderada el año siguiente, ¿no? Entonces, hay que recordar que la economía creció rápido cuando la productividad aportó al crecimiento más o menos el 40% del crecimiento, y que la productividad cae desde el 2009, que el potencial de crecimiento del Perú en el 2019 era la mitad de lo que era 10 años antes. Y encima de todo eso nos cae el COVID, ¿no? Que nos hacía perder 1,5 puntos de crecimiento o de actividad, de variación porcentual de actividad en las semanas en que estaba todo cerrado, ¿no? Desde ahí nos hemos ido recuperando, pero la recuperación es que han dejado caminar de nuevo a un enfermo grave, ¿no? No es una recuperación ni mucho menos, ¿no? Y como encima vienen las elecciones en abril y mayo del próximo año, y hay candidatos tan malos como el señor Urresti y el señor Luna, eso genera una incertidumbre que va a hacer que la inversión no se recupere hasta pasando las elecciones, y además hay un Congreso fragmentado con presencia política son mafiosos, pues, ¿no? O sea, no son personas que podemos calificar de otra manera, ¿no?
Y Pablo, volviendo al escenario internacional, ¿cómo ves el financiamiento, las restricciones para acceder al financiamiento en el mercado internacional para las empresas peruanas? No hay muchos problemas, ¿no? Han salido al mercado, bueno, primero el soberano salió con 2 emisiones que fueron exitosas, que deberían repetir en vez de estar usando el ahorro público que pueden invertir a tasas más convenientes para el Perú financieramente que lo que le cuesta la deuda ahora. Después han salido Credicorp, ha salido Intercorp. Acá más bien en el mercado doméstico de bonos no ha habido gran cosa, había una emisión del PYME de Santander por 47 millones de soles, si no me equivoco, y después emisiones muy chiquitas de corto plazo de otras 3 o 4 empresas, pero no hay restricciones de financiamiento, sobre todo en el sistema bancario, porque la intervención del Banco Central a través del programa Reactiva ha sido algo que no esperaba yo, ¿no? O sea, no esperaba ver a un central tan agresivo haciendo cosas tan heterodoxas, digamos, si las queréis llamar así, en un sentido positivo, porque ha sido una generalidad lo que han hecho. Y lo que ha pasado es notable, porque en plena pandemia las tasas no han subido, el crédito se ha más bien acelerado, sobre todo hacia pequeña empresa y hacia microempresa. Lo que ha pasado es notable, ¿no? Entonces, es interesante que en una crisis tan grave hemos tenido la capacidad de reaccionar fiscalmente y reaccionar monetariamente, ¿no? Por el lado macro no ha habido problema. El problema está en la contención del virus, ¿no? O sea, si usas pruebas que no descartan, si no abres los datos, si no tienes una estrategia de rastreo bien hecha, si no aíslas masivamente, no hay ministro de Economía pues que pueda hacer que la economía camine más rápido, ¿no? Y aparte del financiamiento, ¿qué otros desafíos están enfrentando las empresas peruanas en el mercado internacional o en el mercado local? Bueno, el problema es que no están interesadas en invertir por ahora, ¿no? Yo soy socio de una empresa de asesoría financiera, ¿no? Y estamos trabajando transacciones desde antes de COVID y esas transacciones van. Hemos recibido transacciones nuevas, pero son pocas las empresas que se animan a pensar en los siguientes 2-3 años, ¿no? La mayoría están muy asustadas, han ido al programa Reactiva las que han podido, que han sido pues un financiamiento, como dije antes, en condiciones espectaculares, pero están muy asustadas y creo que cometen el error de extrapolar lo que está pasando, ¿no? O sea, que tu demanda se haya caído y se vaya a recuperar con lentitud, sobre todo si le vendes a los peruanos más vulnerables, a los peruanos emergentes, a los peruanos informales, eso no quiere decir que tengas que quedarte quieto. Y lo que quieren hacer hoy día y lo que están haciendo es reducir costos, ¿no? Yo creo que es un error, yo creo que hay que repensar la estrategia, ¿no? Puede que tu sector no sea el mejor, puede que tu empresa no esté bien preparada, puede que hayan otras oportunidades que se presentan y tengas que desinvertir de tu empresa y meterte más en otra, ¿no? Pero quedarte quieto es dejar las oportunidades pasar, ¿no? Y que las tome otro, ¿no? Entonces vemos una diferenciación bien marcada entre un grupo de empresas que están con las cosas claras, que siguen para adelante, y un grupo mayoritario de empresas que están parados, asustados, han parado todo. Hay como una dicotomía marcada, ¿no? Entre los buenos y los que no son tan buenos, ¿no? Que se han paralizado por la crisis, ¿no? Ok, ¿cómo veríamos en el escenario a las empresas peruanas? ¿Qué sectores estarían más afectados el día de hoy? ¿Qué sectores se podrían recuperar más rápido en el corto plazo? El que le venda a los informales, a los vulnerables, a los emergentes, va a tener problemas, ¿no? O sea, Pablo Lavado y César Liendo de la Pacífico, Pablo y César también de la Pacífico, pero él lo enseña ahí, hicieron un paper sobre a dónde se iba la pobreza, y la pobreza se va a donde estaba hace 10 años, ¿no? Hay un aumento fuerte de la informalidad, hay un aumento fuerte de los que están en la clase media vulnerable, digamos, la clase media que no había mejorado capacidades, se han ido a la pobreza de nuevo, ¿no? Entonces el que le vende a esos tiene un problema, ¿no? Por el otro lado, el que le exporta a un asiático, el que le exporta a un europeo, mañana en la tarde, digamos, puede venderle como lo que le vendía antes del COVID, ¿no? O sea, esos han salido de la crisis volando, ¿no?
y han metido mucho dinero en Europa y mucho dinero en Asia en asistir a las empresas y a las personas, ¿no? Entonces, creo que tienes en el extremo los que exportan a los que han sabido contener, en el extremo positivo, en el extremo negativo, el que le vende a los vulnerables, a los pobres, a los de clase media, sin capacidad, mejor, digamos, ¿no? Que solo mejoró por el aumento del ingreso, pero no era una mejora de capacidades, ¿no? Y en el medio tienes un montón de sectores, ¿no? Hay una entidad en Inglaterra que se llama el Directorio de la Innovación, y su informe se llama la economía del bajo contacto, low touch economy, ¿no? Los negocios de alto contacto, digamos, están fregados, ¿no? Tengo un amigo que es productor de conciertos, imagínate, ¿no? Y su esposa trabaja en un hotel. Le cayó un rayo en la casa de ellos, ¿no? Hay de todo, pues, pero hay que pensarlo como exposición a vulnerables y contacto con la gente, ¿no? Y para este proceso de maduración, para que las empresas logren consolidarse, tú siempre lo comentas, ¿qué les hace falta a las empresas? ¿Mirar otros lares, adoptar buenas prácticas? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Son muchas cosas. Una importantísima que cruza a las empresas peruanas es el gobierno corporativo, ¿no? O sea, si yo soy el gerente financiero de la empresa que hizo mi abuelo, soy gerente financiero porque estudié en la Pacífico y me enseñaron ahí un poco de finanzas, bueno, no estoy tomando muy en serio la generación de valor de mi empresa, ¿no? Porque casi seguro que el mejor gerente financiero no es él, ¿no? Y es una buena práctica en la empresa que los dueños no trabajen en la empresa, ¿no? Sino que contraten profesionales, ¿no? Que los dueños se encarguen de dirigir la empresa desde el directorio, y contraten profesionales de gerentes, ¿no? O sea, gobierno corporativo es un tema. Otro tema con las empresas peruanas es lo que nos enseñan en la universidad y lo que uno ve en la práctica, es que un buen análisis de la industria y una estrategia competitiva son indispensables, ¿no? Y todos han pasado por estos cursitos de planeamiento que dictan en los programas de maestría para ejecutivos. Todos tienen su visión y su misión y creen que eso es un plan estratégico, ¿no? Eso es un instrumento de gestión que se ha vendido bien y que muchos terminan adoptando, pero un plan estratégico se hace sobre la base de un análisis de la industria y de una estrategia competitiva, ¿no? Nuestro país tiene tratados de integración con todo el mundo. Tenemos tratados con Bahrein, tenemos tratados con Australia, con Nueva Zelanda, tenemos tratados con países de Europa como Eslovenia. Yo viviría, si fuera empresario que vende, digamos, cosas, ¿no? Yo vendo un servicio financiero a peruanos, pero si estuviera en el negocio de vender cosas, estaría pues dedicándole un día a la semana a ver a cuál de esos países me meto, ¿no? A Noruega, a Dinamarca, a Suecia, a Eslovenia, a Estonia, a Singapur, a Malasia, a Tailandia, a El Salvador, por acá en el barrio, a Costa Rica, ¿no? No quedarme acá, y si estoy acá, estaría viendo de meterme a Huancayo, a Puno, ¿no? A Chiclayo. Tampoco estaría acá en Lima en el mismo segmento en el que estoy, porque mi papá estaba en el segmento y porque mi abuelo estaba en el segmento. Por ahí no va la cosa, ¿no? Yo te diría que esas son algunas de las cosas, y en mi negocio financiero los bancos son muy competitivos en algunos tipos de financiamiento, pero no son competitivos en otros. Normalmente los bancos, para extender un crédito más allá de un año, te exigen una garantía inmobiliaria. Difícilmente trabajan con fideicomisos de flujos, o sea, guardando lo que recibe la empresa por venderle una más grande en una cuenta que no controla la empresa, ¿no? Y hay otros mecanismos de financiamiento. El mercado de capitales peruano es incipiente, es pequeño, todavía no es sofisticado, pero hay la posibilidad de conseguir financiamientos más complicados, digamos, o más idóneos para una empresa, y la mayoría de las empresas están ahí en la relación con el banco y no quieren salir de ahí, ¿no? Es más, ni siquiera se dan la vuelta a ver qué dicen otros bancos. Trabajan con un banco, quizás con dos. Las grandotas han tenido que cambiarse a varios bancos por los límites del banco, no por una estrategia de la empresa, ¿no?
Entonces, en la parte financiera las empresas tienen mucho que cambiar, ¿no? Normalmente sus gerentes son tesoreros. Es un señor que llama al banco y le pregunta cuánto es la tasa y elige la más baja, ¿no? Para eso no tiene que estudiar en la universidad, pues no tiene que saber ordenar los números de más bajo a más alto, ¿no? Entonces, sí necesitan estrategia financiera, ¿no? Que genere valor para la compañía. Necesitan saber trabajar con un modelo de financiero de la compañía para entender cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, cómo acompañar el crecimiento que el directorio ha decidido para la compañía, ¿no? Entonces, si quieres resumir, gobierno corporativo, estrategia competitiva y análisis de la industria para hacer su planeamiento y trabajar mejor con los bancos y también trabajar con entidades financieras que no son bancos, ¿no? Y en esa línea, una última pregunta. ¿Qué se podría hacer de inmediato que sea eficaz, útil, con el caso de la informalidad? Yo pienso que los informales actúan como cualquiera de nosotros buscando sus intereses, ¿no? Buscando el bienestar de su familia, ¿no? Y se salen del Estado y de la formalidad porque la formalidad les quita tiempo, dinero, les cuesta, los coimean, a cambio de prácticamente nada. O sea, los colegios del Estado ofrecen una educación deficiente, los centros de salud del Estado son muy malos, ahora tienen aseguramiento, pero cuando van al centro de salud los atienden tarde, mal y nunca, ¿no? Entonces, ser una persona que tiene su puesto, que tiene su puesto en el mercado, en la galería, tiene su camioncito, su camioneta, ¿no? Y anda moviendo mercadería por la ciudad de Lima o por otras ciudades, y tener que lidiar con un inspector municipal que te coimea, con un inspector del Estado que te coimea, que te cambian reglas estúpidas, formalistas, y vienen y te coimean porque no las has cambiado, que no reciben nada del Estado, lo lógico es ser informal. Entonces, para meterlos a la formalidad, lo que tienes que hacer es darles beneficios por ser formales, que pueden ser un seguro de salud con una atención apropiada, que puede ser un seguro de desempleo o una especie de CTS, que puede ser una pensión más adelante para cuando se jubilen, aunque la pensión es tan lejana que yo creo que importa menos que los otros dos. Ahora que puede ser un buen curso de capacitación, ¿no? Para que sepan mover su empresa en una dirección en la que se genere más dinero para él. Ahora que estás en crisis deberías aprovechar, y esta crisis debería ser una cruzada por la formalización, no la formalización monga del burócrata que le dice, no, paga tus impuestos, ponga a tu trabajador en planilla, ¿no? Y te da charlas de lo bueno que es meterte en la boca del lobo, ¿no? Sino la formalización del que va a recibir beneficios, ¿no? Y hoy día, con el desastre que hay muchos beneficios que les puedes dar a los informales, ¿no? De hecho, se le han dado beneficios como Reactiva, como el Fondo de Apoyo Empresarial, como los bonos a las personas que de ingresos bajos y medios, ¿no? Pero eso debería ser parte de un proceso de formalización. O sea, te doy bono, ¿no? Te doy Reactiva, te doy FAE, te doy capacitación, que es una rueda que le falta al carro, en mi opinión. Otra rueda que le falta al carro: si tu empresa quiebra por la crisis y ya no llegaste a los créditos del Estado, deberían permitirte hacer otra empresa con muchísima facilidad. O sea, prácticamente pon tu DNI en una web y ya tienes tu empresa hecha, ¿no? Y el Estado se encarga de hacer todo el resto, ¿no? Entonces, ¿por qué no les permites que creen empresas, ¿no? Han hecho un desastre con las empresas, ¿no? O sea, hay EIRL, SRL, SAC, SAA, RUC personal, RUC unipersonal. Por Dios, o sea, si tú generas 15 cajitas y le das un montón de beneficio a la cajita de la informalidad, ¿por qué te sorprendes que la gente no se va a formalizar después? ¿No? Una sola caja que se llama tu DNI, ¿no? Y la otra caja que se llama tu RUC, y se acabó, ¿no? Y si quieres llegar con beneficios a cierto tipo de empresas, bueno, define tu público objetivo y interven, ¿no? Entonces, esta debería ser una cruzada por la formalidad. Los instrumentos de políticas públicas que se están usando durante la crisis deberían ser
ganchitos para meterte a la formalidad, pero no para meterte a la formalidad y después apanarte en el cuarto oscuro, para meterte a la formalidad y darte beneficios, reducirte costos, capacitarte, ¿no? Imagínate, por ejemplo, cuánto haría por una microempresa un curso bien llevado, ¿no? De manejo de inventario, por decir, o de costos, ¿no? En fácil, en simple, en un lenguaje que se entienda, con ejemplos prácticos, ¿no? Con buenos profesores, no puede ser un burócrata el profesor, tiene que ser un profesor que ya ha enseñado, que puede ser un profesor de Senati, de Sensico, de Senfotur, que son públicas, o puede ser un profesor de TechSoup, de IPAE, ¿no? Que son privadas. Entonces, yo estaría pensando en eso, ¿no? En cómo aprovechar esta pandemia para meterle un salto a la formalización, ¿no? Con una mirada completamente diferente de capacitación, de simplificación, de digitalización, ¿no? De amnistías con multas tontas y castigos tontos, de esquemas que te obliguen a formalizarte a cambio de nada, ¿no? Ok, Pablo, muchas gracias por tu compañía, por haber aceptado la invitación a participar en nuestro primer programa de Economía Efectiva. ¿Cómo te podemos ubicar? Cuando quieran, me llaman, me pasan un WhatsApp, encantado. A veces hacemos un poco de análisis económico en la empresa, o sea que encantado de compartirlo con ustedes también. Ok, ¿cómo se llama la empresa? Opportunity Investments, es una compañía que fundamos hace 10 años. Yo ni sabía, pero resulta que ayer cumplimos 10 años. Entonces hoy día en la mañana nos celebramos lo que debimos haber celebrado ayer. Está bien. Ha sido un gusto, Pablo. Un abrazo, que te vaya muy bien. Un abrazo, Eloy, que estés bien. Ok, nos vamos a un corte y regresamos.